Hola, hoy vamos a meternos de lleno con un concepto que es el corazón de casi cualquier decisión financiera, el riesgo. Veremos cómo se puede coger algo tan etéreo como la incertidumbre y convertirlo en algo que podemos medir y, por tanto, manejar. Y aquí está la pregunta del millón, ¿no? Cualquier inversión, cualquier proyecto se enfrenta a un futuro que no conocemos. Entonces, ¿cómo se navega por esas aguas? ¿Es cuestión de suerte, de intuición o hay algo más? Pues sí, hay algo más. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. La clave de todo es que esa incertidumbre, esa duda, se puede cuantificar. Se le puede poner un número. Y claro, en cuanto algo tiene un número, las reglas del juego cambian por completo. Se puede analizar, comparar y, lo más importante, gestionar. Venga, vamos a ver. Bueno, pues vamos por partes, como debe ser. Lo primero es lo primero. Antes de ponernos a medir, tenemos que entender perfectamente qué es lo que estamos midiendo. ¿Qué es el riesgo en realidad? A ver, en esencia, el riesgo no es ni más ni menos que la posibilidad de que las cosas no salgan como habíamos previsto. Y la palabra clave aquí, la que lo mide todo, es la volatilidad. Cuanto más suben y bajan los rendimientos de una inversión como si fuera una montaña rusa, más volátil es y, por tanto, más arriesgada. Ahora, ojo, porque no todo el riesgo es igual, no se puede meter en el mismo saco. En realidad se puede dividir en dos tipos muy diferentes, y entender esta diferencia es fundamental para cualquiera que gestione una cartera. Por un lado, tenemos el riesgo sistemático. Pensemos en él como el riesgo ambiental. Una crisis económica, una subida de los tipos de interés, afecta a todo el mercado. Es como la lluvia, moja a todos por igual y no hay escapatoria. Por eso es inevitable. Y por otro lado está el riesgo no sistemático. Este es específico de una empresa o de un sector. Por ejemplo, que una compañía lance un producto y sea un fracaso total. Y aquí está la magia. Este riesgo sí que se puede reducir e incluso casi eliminar con la famosa estrategia de no poner todos los huevos en la misma cesta, es decir, diversificando. Muy bien, ya sabemos qué es el riesgo y que hay de dos tipos. Ahora volvemos a la pregunta del principio. ¿Cómo le ponemos un número a esa volatilidad de la que hemos hablado? Pues para esto, las finanzas tiran de la estadística. Y hay dos herramientas estrella, la varianza y su prima hermana, la desviación estándar. En el fondo las dos hacen lo mismo. Nos dicen cómo de desperdigados están los datos alrededor de su promedio. De las dos, nos vamos a centrar en la desviación estándar, porque es mucho más intuitiva. La razón es muy sencilla, se expresa en las mismas unidades que los rendimientos, o sea, en un porcentaje, y eso hace que sea súper fácil de interpretar. Si una desviación estándar es alta, significa mucha volatilidad y, por lo tanto, mucho riesgo. Así de simple. Toda esta teoría está muy bien, ¿verdad? Pero la mejor forma de que todo encaje es con un ejemplo práctico. Así que vamos a mancharnos las manos y a calcular el riesgo de una inversión con datos de verdad. Imaginaos que una inversión nos ha dado estos rendimientos en los últimos 4 años, un 10%, un 12%, luego un 8% y finalmente un 15%. A primera vista, no pinta nada mal, ¿eh? Pero la pregunta es, ¿cuál es su riesgo real? ¿Son estables estos resultados? Vamos a calcularlo. Para hacerlo, vamos a seguir un método muy claro, en 4 sencillos pasos. Veremos cómo, al final de este camino, llegaremos a un único número que nos va a contar toda la historia sobre el riesgo de esta inversión. El primer paso es el más fácil. Sumamos los 4 rendimientos y dividimos entre 4 para sacar la media. El resultado es un 11,25%. Este número es clave, es nuestra referencia, nuestro centro de gravedad, por así decirlo. Bien, ahora vienen unos cálculos intermedios, en los que vemos cuánto se aleja cada dato de esa media. Y después de operar, llegamos a la varianza. 6,6875. Este número ya nos dice que hay dispersión, sí, pero está en porcentajes al cuadrado, una unidad un poco rara y poco intuitiva. Por eso nos falta el último paso para que todo cobre sentido. Y aquí lo tenemos. Hacemos la raíz cuadrada de la varianza y obtenemos la desviación estándar, un 2,59%. ¿Y por qué este último paso? Pues para traducir ese número raro de antes a algo que entendemos perfectamente, un porcentaje. Ahora sí que podemos compararlo con nuestra media. Este pequeño número, este 2,59%, contiene una cantidad de información increíble. Vale, ya tenemos el número mágico. Pero, ¿y ahora qué? De nada sirve calcularlo si no sabemos interpretarlo. Ahora viene la parte más potente, entender qué nos está diciendo este dato y cómo usarlo. Y aquí se ve su poder. Si la media es del 11,25% y la desviación es del 2,59%, lo que esto nos dice es que, en un año normal, lo más probable es que el rendimiento se mueva en un rango entre el 8,66% y el 13,84%. De repente, la incertidumbre ya no es un abismo sin fondo, ahora es una horquilla de resultados esperados.
Pero es que aún podemos ir más allá. La estadística nos dice que hay un 68% de probabilidades, más o menos, de que el rendimiento caiga dentro de esa primera horquilla. Y si ampliamos el rango al doble, a 2 desviaciones estándar, la probabilidad de acierto sube hasta un 95%. Esto es una herramienta brutal, porque nos permite dibujar escenarios, saber qué es lo más probable y que sería ya una sorpresa mayúscula. Y esta cita lo resume a la perfección. Entender y aplicar estos conceptos no es solo ser un hacha con los números, es una habilidad estratégica. Es como tener un mapa para navegar por un territorio lleno de niebla, lo que permite tomar decisiones de una forma mucho más informada. Así que para terminar, la idea es esta. El riesgo siempre va a existir, es parte del juego. Pero en el momento en que aprendemos a medirlo, a ponerle un número, todo cambia. Deja de ser un fantasma al que temer y se convierte en una variable que podemos entender, planificar y gestionar. Y por tanto, la pregunta importante ya no es si existe el riesgo, sino qué vamos a hacer para manejarlo.